Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de La Economía P2P. Este ya es el episodio número 30. Como siempre estoy acá acompañado con mi amigo Ian. ¿Cómo va, Ian? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos, Le? Todo tranquilo por acá. Todo tranquilo, todo. Me alegro. Bueno, ya 30 episodios son, digamos, casi 3 décadas, ¿no? Pero 30 semanas de salir constantemente a hablar, a defender el efectivo electrónico digital, lo cual es algo para nosotros no menor, ¿eh? Reconocemos que ha sido todo un esfuerzo y esperamos que esto continúe, que haya muchas decenas de episodios más, si se puede. Así que bueno, mientras tanto seguimos presentando los temas que a nosotros nos parecen relevantes, útiles y que realmente aporten a la persona que quiere empezar a utilizar o que quiera seguir utilizando el dinero en efectivo electrónico creado por Satoshi Nakamoto de la manera más autónoma, si se puede, más consistente con todo lo que son los principios de acción humana, los principios de la economía, y seguir, digamos, una filosofía que es consistente. Y hoy en día vamos a hablar mucho de eso, vamos a hablar de la consistencia, ¿no? Lo que implica ser consistente y consecuente, y hasta qué punto la gente debería estar dispuesta a defender y luchar por sus ideales. Que esto obviamente es algo no menor. Así que bueno, básicamente para el episodio de hoy, por no decir menos, se nos ocurrió hablar de aquellas personas que, conociendo la tecnología desarrollada por Satoshi Nakamoto, que conociendo lo que implica revolucionariamente, no están dispuestas a dar el salto o no quieren salir de una especie de zona de confort en la que se ven envueltas, ya sea porque o bien tienen simplemente, digamos, una especie de laguna mental en la cual por ahí cuesta como, digamos, sumergirse y indagar un poco más a fondo de lo que significa todo esto, o porque realmente, digamos, hay un conflicto de intereses que está pesando y que pesa generalmente duro. Y esto sobre todo lo vemos en las personas que se dicen los dueños del proyecto diseñado por Satoshi, que en realidad, bueno, ya sabemos que es algo que no podría estar más alejado de lo que se diseñó originalmente. Entonces, bueno, y vos esto ya sabrás más que yo seguramente. Históricamente tenemos noticias de personas que se dicen libertarias, liberales, anarcocapitalistas inclusive, ¿no? Así como títulos muy amenazantes, pero que en realidad no podrían ser más compliant, más sumisas a el statu quo. No sé si querés hacer un comentario respecto a esto. Sí, es como como cuando, viste, las feministas dice, te vamos a tirar al patriarcado, tuitear. Tipo, o sea, todo se queda en un tweet, viste. Es como, nada se pasa al mundo real después. Y eso es algo que pasa mucho, pasa en general en todos los espectros políticos. Creo que es algo hasta moderno, te diría, ¿no? Esto de que todo es medio soft en algún punto. Pero justamente por esa razón es que tenemos que aprovechar. O sea, cuando todos son soft a nivel coordinar su pensamiento con su estilo de vida o su modo de actuar, ahí es cuando más tenés que aprovechar esta ventaja, ¿no? O sea, si en el mundo moderno del otro lado son todos, nada, te vamos a tirar abajo, patriarcado, tutear, hay que aprovechar esto y actuar, digamos, más consecuentemente con cómo pensamos. O sea, obviamente nosotros, menos desde un podcast, te vamos a venir a decir cómo tenés que actuar vos en tu vida, ¿no? O sea, no se trata de eso. Ni decirte qué tenés que usar, ni qué no tenés que usar. Nosotros daremos nuestras recomendaciones, opinaremos lo que nosotros pensamos. Después queda en vos, digamos, avanzar o no. Nosotros lo que consideramos es que está más copado, está mejor tener, digamos, un estilo de vida o utilizar ciertas herramientas que te acercan más a la soberanía individual, si querés, digamos, del Estado. Por ejemplo, usar Bitcoin Cash o este tipo de cosas. Entonces, lo que te venimos a decir es, o sea, una vez que tenés esta herramienta, tenés que usarla. Yo entiendo que no la puedas usar porque nos pasa a todos todo el tiempo. O sea, hay un montón de cosas que no se pueden pagar con Bitcoin Cash. O sea, hay un montón de todavía laburo para hacer. Pero justamente es eso, es trabajo que tenemos que hacer. Y sobre todo desde la comunidad. Sí, totalmente, o sea, tenemos que aprovechar que tenemos una comunidad y hacer efecto de red entre nosotros. Si no es como que todo queda... O sea,
esto no puede quedar en un podcast, ¿se entiende? O sea, nosotros después de usar el podcast compramos cosas con Bitcoin Cash, utilizamos Bitcoin Cash, entonces, o construimos mismo dentro de Bitcoin Cash. Hay como que evolucionar de lo que le decimos el libertarismo de café. Que yo esto no sé si lo soñé, se lo copié a alguien, lo leí en algún lado, o se me ocurrió a mí, pero lo que decía hace rato, el tema del libertarismo de café o liberalismo de café. Es como esto de... Sí, sí. Se lee... Es más liberalismo de café sí, es, que libertarismo de café por ahí, pero sí, se nota. Claro, me leo 5 tomos de, viste, 50 libros. Me leo todos los libros de Rothbard, todos los de Mises. Me leo media acción humana en una tarde. Termino de tomarme el café, pago la cuenta, me levanto y me voy. Como todo quedó en la nada. O sea... Obviamente está buenísimo que vos sí, o te juntás a charlar o a debatir en el bar con tus amigos y todo con un café. Termina quedando en eso. ¿Sabes cuál es la sensación que me da? Es como los meetups de BTC, ¿viste? Se juntan todos y nadie paga con BTC. O sea, se van a charlar de BTC, pero nadie lo usa, ¿viste? Es como, mirá qué lindo, pero nadie lo puede usar. Sí. Es como, ok, hay cosas que... No, para que estoy sincronizando el nodo, todavía no te puedo pagar. Claro, ¿me entendés? O sea, hay cosas que uno... O sea, cuando lo puedes utilizar, tenés que utilizarlo, ¿me entendés? O sea, tenés que... o intentar hasta forzarlo a utilizar. Es como parte de... Si no, nunca superás la diferencia entre confort, ¿viste? Y libertad. O sea, si siempre vas a estar buscando confort, o sea, te tomás el café leyendo la acción humana y pagás con Visa, ¿me entendés? Indudablemente ahí nada, perdiste. en cuanto pagaste con Visa, perdiste, ¿me entendés? Pues todo lo que leíste se tiró a la basura cuando aplicaste otra cosa en el mundo real. Entonces tenés que superar el confort de pagar con Visa y por lo menos preguntarle, che, ¿aceptás Bitcoin Cash? No. Ah, bueno, y le dejás la semillita, ¿viste? Y después, por ejemplo, ir a un café que acepte Bitcoin Cash y pagar con Bitcoin Cash. ¿Se entiende? Entonces, lees la acción humana, espectacular. Conversás con otro, espectacular. Tomaste un café, me encanta. Pero pagaste con Bitcoin Cash. Entonces, ahí estás como implementando en el mundo real lo que pensabas. Claro. Ya quiero comprar la nueva edición de la acción humana que viene con el apéndice, el white paper de Satoshi Nakamoto de Bitcoin. Para entender bien cuál fue la relación entre esa analogía. Igual me parece bastante buena. Ojo, yo lo que diría acá es que, al contrario, cuando vos lees la acción humana, por ejemplo, como es este caso, ¿no? Y terminás pagando con Visa, por ejemplo, vos lo que realmente estás haciendo es demostrar cuál es tu verdadero interés, cuál es tu verdadera acción, porque en definitiva nosotros no somos más que las acciones que hacemos. Podemos tener distintas ideas o podemos decir que opinamos de determinada manera, ¿no? Pero si yo estoy al tanto de una tecnología que tiene la capacidad de liberar al dinero de las garras del Estado y después no la utilizo, y en definitiva, digamos, ¿qué estoy haciendo yo? Más que decir, no, yo leo la acción humana y ya está. Y aclaro que con esto de las charlas del café no es algo malo, porque nosotros con Ian empezamos a juntarnos en cafés. O sea, esa fue la forma en la que arrancó, si se quiere, nuestra relación de amistad, charlando, compartiendo, ¿viste? Opinando de cómo podía ser una sociedad si empezáramos a usar criptomonedas, y esta criptomoneda o cuál criptomoneda, y dame que te paso SH, o dame que esta vez pagás vos y yo te paso los moneros. O sea, tratábamos de usar de alguna manera, no había nada. Pero sabíamos que tenía que transformarse en algo. Claro, pero es que en algún momento... O sea, esto es dinámico, como todo en la vida, ¿no? O sea, nada es estático. No es que ahora que escuchaste este podcast, mañana solamente vas a usar Bitcoin Cash. No, o sea, hay un proceso dinámico en el cual, si querés, te vas acercando. Hay como, si querés, un espectro, ¿no? Que te vas acercando más hacia la independencia monetaria, digamos. No es algo que instantáneamente se da, sino es como... Ese pensamiento estatista, ¿viste? Por decreto. No es así. Es dinámico, lleva tiempo, es progresivo. Entonces puede arrancar con un café espectacular, pero en algún momento tenés que dar el salto, ¿me entendés? En algún momento tenés que intentar por lo menos buscar una cafetería que acepte en Bitcoin Cash y pagar con Bitcoin Cash. O sea, tenés que pasar lo que pensás al mundo real. Si no, todo queda en la nada, ¿me entendés? O sea, después salís y el mundo real te pasa por arriba. Lo que tenés que generar es, por lo menos, que no te puedan pasar por arriba. ¿Cómo? Independencia monetaria, por ejemplo. Vos podés leer, por ejemplo, no sé, Teoría de Capital o algún libro de Huerta de Soto, como el de Ciclos Económicos, Crédito Bancario, Dinero, Ciclos Económicos y Crédito Bancario.
y después pagas con dinero fiat, ¿me entendés? Es como, o sea, acabas de leer todo lo malo que te hace el dinero fiat, te da vuelta y pagas con dinero fiat. Es como, bueno, o sea, sí, pero trata de la próxima no pagar con dinero fiat, ¿viste? Busca dónde no pagar con dinero fiat. Nada, moviéndote un poquito para coordinar entre lo que pensás y lo otro. Pero si no, simplemente es utilizar los mecanismos estatales de... No, porque los muchachos no tenemos que usar más dinero fiat y protestamos, ¿me entendés? No, o sea, actúa directamente, no hace falta que protestes, ¿no? A ver, si protestar serviría, ya estaría prohibido. Entonces, lo que nosotros consideramos más lógico es irte moviendo hacia una adopción individual de esa herramienta que consideras importante. Es como una cuestión de consistencia, ¿no? En algún punto. Sí, sí. Y no quedarse quieto, porque si vos te pones a pensar, por más que vos dabas el ejemplo de la persona, digamos, que escribió un tweet, viste, y lo publicaba. En definitiva, digamos, estos movimientos que son más bien estatistas, ponele que algunos de sus miembros, es verdad, quizás no se mueven tanto. Vos tenés al libertario que se lea a Mises, a Rothbard, a Hoppe, toda la escuela austríaca si querés, a Huerta de Soto y demás, y se queda sin hacer nada. Y después del otro lado tenés a las personas que no leyeron a sus autores, no leen a Marx, no leen a Engels, no leen a Simone de Beauvoir, no leen a nadie básicamente, pero salen a hacer cosas malas, en definitiva, salen a pedir más control estatal, salen a pedir más poder para el Estado, pero lo están haciendo. Y en definitiva, digamos, tampoco nos conviene a nosotros, si realmente creemos en la libertad y en la responsabilidad individual, porque no nos conviene quedarnos quietos, porque en definitiva el enemigo, no porque sea gente mala, sino porque simplemente creemos que son gente que está equivocada en las cosas más fundamentales, pero el enemigo, por ponerlo de alguna forma, no está quedándose quieto. El enemigo está actuando constantemente, entonces no tenemos se quiere, ese tiempo de gracia como para, bueno, sentarnos, diseñar un plan que sea preciso, perfecto, que funcione todo bien, ¿viste? Hasta que esto no ande como a mí me gusta, no hago absolutamente nada, ¿viste? Hasta que, no sé, no exista una empresa que esté poniendo puntos de venta con Lightning, no voy a salir a usar, ¿viste? Mis monedas, que es lo que hace la mayoría de la gente que tiene BTC, y ya vamos a entrar más por ahí en lo que hizo el maximalismo con todo esto, ¿viste? Y no, pero vos sabés que está muy bueno BCH, yo ya lo probé, no me molesta, tengo algo de BCH, ¿viste? Pero justo en mi ciudad no hay nadie que acepte BCH. Y bueno, no sé, tenés la posibilidad de comprar en algún negocio que acepte BCH y que haga envíos. Hay muchas tiendas de productos que no son comestibles, por ejemplo, que hacen envíos a todo el país, que aceptan BCH, y que eso también sería demanda para esos negocios. Y si no, podés llevarles vos BCH a esos negocios, que ya de hecho tenemos un podcast hablando específicamente de esto, y donde nosotros explicamos más o menos un paso a paso de qué es lo que hacemos para llevarles la tecnología. También hicimos otro hace poco de cómo funcionaría Bitcoin Cash para adoptarlo vos si quisieras, por ejemplo, directamente adoptarlo en tu negocio, en tu comercio, con instrucciones precisas y casi que paso a paso de todo lo que hay que hacer. Es bastante simple. Pero bueno, en definitiva la inacción te genera eso, ¿viste? Y quería entrar un poco también en tema del maximalismo, que de alguna manera el maximalismo de BTC no solamente llegó a cooptar, obviamente, el proyecto del repositorio, el código, si se quiere, cooptó algo mucho más importante, que es el movimiento, de alguna manera, ¿no? Hoy en día decís Bitcoiner y automáticamente si pensás en gente como Michael Saylor, ¿no? O Max Kaiser, ¿viste? O en Elon Musk, por ejemplo, realmente, digamos, es como... Y es más o menos la gente que al Estado más le conviene que la gente identifique como Bitcoiners, ¿no? No va a identificar como Bitcoiners, no sé, a Roger Ver, ¿viste? A toda la gente que está haciendo adopción, ¿viste? Local en un montón de lugares, a personalidades que han sido extremadamente relevantes para lo que hoy en día es Bitcoin, Bitcoin en sí, Bitcoin Cash, ¿no? Entonces, claro, qué conveniente, ¿no? Que todas estas personas sean, ¿no? A las que te digan, bueno, ¿querés usar Bitcoin? Está bien, Bitcoin es esto, ¿no? Es esta cosa que la podés tener en un exchange, la podés tener en una billetera custodial. Cuando te registres en el exchange, acordate de pasarnos bien tus datos, así sabemos bien que sos y te podemos dar servicio, ¿viste? Más personalizado, si se quiere, ¿viste?
Y no hay realmente una oposición por parte de estas personas al Estado, por ejemplo. Realmente Michael Saylor vos lo escuchás y él mismo dice, no, la gente no creo que quiera reemplazar al dólar con Bitcoin, ¿viste? O al euro con Bitcoin. O los bancos se pondrían muy tristes si tuvieran que reemplazar el dinero fiat con Bitcoin, dice. O sea, el tipo es maximalista, pero el dinero fiat. O sea, cree que Bitcoin va a ser como una especie de instrumento financiero más. O esa es la idea que le vende a la gente que lo escucha y que lo sigue. Pero si él viste que lo habla como que Bitcoin es básicamente un inmueble. Te lo vende como si estuviese comprando, viste, un pedazo de una parcela. No estás comprando, no tenés una moneda que puedes utilizar, no, estás comprando una parcela en Júpiter, que no la puedes usar. Es como el concepto que él te vende, viste, es tipo, claro. Claro, exactamente. Bueno, me da risa porque hay gente que, por ejemplo, ¿no? No sé, agarraba y decía, no, yo soy el dueño de la luna, entonces vendo certificados que te hacen dueño de, no sé, 100 hectáreas de luna, por ejemplo. No, habían como subdividido la luna en parcelas y acá en la Tierra la vendía. Claramente, digamos, era guita fácil porque la gente las compraba, viste, pero para joder. Y por lo menos Bueno, ya estaba en la luna. Es muy diferente. No había que esperar que vaya a tu sí, mentalmente. Ya estaba en la luna directamente. Y más lejos, viste, pero es claro, es como esto, o sea, es algo parecido. Si así para Michael Saylor las cosas tienen valor, viste, porque, no sé, porque todo el mundo de golpe dice, sí, vamos a no usar Bitcoin, ¿viste? Esto es re útil. O sea, ese valor va a tender a migrar a otro lado donde realmente se demande, donde haya una utilidad, donde haya una función que esté cumpliendo, un servicio que esté resolviendo alguna necesidad, alguna demanda. No va a existir una criptomoneda, ¿viste? Como Bitcoin sin que haya un Estado por detrás. Porque no les interesa básicamente que desaparezca el Estado, no les interesa que la gente tenga más libertad, no les interesa que no haya intermediarios, no les interesa que la gente utilice dinero del que pueda disponer libremente. Y vos esto lo sabés desde que escuchás cada vez más historias de lo que el sistema fiat le está haciendo a las personas y lo pésimo que se está convirtiendo y que es incluso peor hoy que hace 20 años. O sea, es una locura. Sí. Entonces... Yo me imagino, ¿sabes qué? El susto que deben tener los bancos centrales cuando dicen no vamos a usar Bitcoin. No lo vamos a usar. Se deben cagar las patas, ¿viste? Oh no, ¿qué haremos ahora? No lo van a usar. O vamos a usar otra cosa, ¿viste? Claro, sí. Solamente no lo van a usar como... Bueno, gracias por hacernos el laburo, ¿viste? Por eso. O sea, imagínate, en efecto, digamos, ¿qué estás reemplazando, viste? O sea, te estás volviendo a volcar a un sistema de reserva fraccionaria, a un sistema donde tenés un acceso permisionado, donde no puedes hacer transacciones con cualquier parte sin pasar por varios intermediarios. O sea, literalmente vos agarrás, por ejemplo, el diseño de la Lightning Network o lo que está armado hoy en día y es una réplica a escala del sistema financiero tradicional y está en camino a hacer eso. No funciona Lightning, por ejemplo, esto ya lo hemos dicho varias veces en varios podcasts. No funciona Lightning sin grandes hubs, sin grandes instituciones que controlen una gran cantidad de liquidez y que esté siempre disponible, que esté siempre conectado. La realidad es que el día de mañana, por la misma estructura de la red, como va a tender a funcionar, la gran mayoría de los nodos de Lightning van a ser servicios custodiales con KYC, con antilavado de dinero, sujetos a regulaciones estatales y un montón de cosas. En definitiva, si esa es la entrada al mundo BTC, y la gente que quiere usar el día de mañana BTC de forma libre no lo va a poder hacer o va a ser excesivamente caro o no va a poder hacer transacciones con nadie. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta. Porque son las cosas que por ahí no se mencionan de todo lo que se quiere hacer y las consecuencias de haber modificado tan de golpe y tan de pronto el sistema de incentivos sin tener una idea clara de cómo iba a seguir esto en el futuro. Bueno, ellos claramente tenían la idea clara. Nosotros éramos los que teníamos que tratar de descubrir qué es lo que trataron de hacer y ahora lo estamos viendo más que claro con lo que es el experimento casi que fallido de BTC de ser una moneda, entre comillas, completamente libre y descentralizada. Lo cual obviamente es hasta paradójico porque el mismo nombre, Bitcoin, significa moneda electrónica, o sea, moneda digital. O sea, la idea es justamente que sea un medio de cambio, no es otra cosa. Una moneda no es moneda porque tiene lindo color, porque me gusta más una que la otra, ¿viste? Porque hay billetes que son hermosos, pero qué sé yo, capaz que el billete de 100 trillones de dólares zambianos tenía lindos colores, ¿no? Y no, la gente no lo demandaba por eso.
Entonces, hay un montón de cosas que la gente olvida sobre cómo funciona la economía, sobre cómo funciona el modelo de incentivos de BTC, de Bitcoin original, digo, que hace que ignore todo lo que están construyendo y todo lo que está pasando por detrás. O sea, mientras ellos se quedan quietecitos sin hacer nada y con un nodo en su casa, el sistema financiero está avanzando en controlar más cada vez a los nodos que tienen, no sé, por ejemplo, servicios encima de Lightning o demás, controlar más a los exchanges, poner más regulaciones para que la gente haga transacciones siempre custodiadas por el Estado. Entonces, mientras ellos no están haciendo nada, del otro lado están haciendo de todo. Y por eso nosotros tenemos que evitar que nos pase lo mismo y tener una tecnología que sea, en ese sentido, imparable, o sea, que es imbatible. Realmente no han inventado algo mejor que lo que tenemos en Bitcoin Cash para contrarrestarlo. O sea, no hay una manera de contrarrestar Bitcoin Cash. Para hacerlo tendrías que romper la criptografía de clave pública y privada, que igualmente eso en cualquier momento se podría modificar. Por ejemplo, si fuera necesario poner algo más seguro, algo más resistente. Tendrías que romper el modelo de incentivo de los mineros, tendrías que bajar un montón de operaciones de minería, por eso la minería es tan importante en todos lados. Tendrías que desinstalarle la billetera a cada uno de los usuarios que la tiene instalada, ya sea en un teléfono, una computadora. O sea, tendrías que hacer desaparecer repositorios, tendrías que hacer desaparecer el white paper. No hay una forma más fácil que eso. La forma que ellos encontraron fue convencer a todo el mundo de que lo que es Bitcoin es una altcoin y que lo que ahora todo el mundo le dice Bitcoin es en realidad el proyecto original, pero termina siendo algo que completamente diferente a lo que se diseñó originalmente. Sigamos con este punto. Si crees en la libertad, tenés la responsabilidad y la tarea de defenderla. Básicamente no es porque nosotros te estemos diciendo qué hacer, sino porque casi que no te queda otra alternativa. No hay algo mejor que vos puedas hacer. O sea, nadie va a venir a defender tu libertad por vos. O sea, si vos no la defendés, si vos no la utilizás, si vos no practicás esa libertad, si vos no ejercés tus derechos, nadie lo va a hacer por vos. O sea, y al contrario, mientras menos derechos puedas tener, mejor. Y si encima crees que mientras menos derechos tenés, te están dando más derechos, porque cambian un poco la definición de esa palabra para hacerlo, incluso mejor, porque te hacen más dependiente de ellos. O sea, por ejemplo, hoy en día ya no tenés derecho a la libre expresión, no tenés derecho a vivir en una propiedad sin pagar impuestos, no tenés derecho a ser dueño de nada prácticamente sin pagar impuestos, pero por ejemplo te dicen no, tenés que tener derecho a la educación estatal pagada con los impuestos que son obviamente un robo a la población, derecho a la salud, que siempre termina siendo malísima, la salud pública y que no termina cubriendo las necesidades de nadie, derecho a la alimentación, y sabemos que cada vez hay más gente desnutrida, con más cantidades pobres, y que no llega a cubrir las necesidades nutricionales básicas, porque básicamente no dejan operar a un mercado que asigna libremente en libertad esos recursos, mientras tampoco tenés derecho a vestirte como quieras, a hablar como quieras. O sea, hay un montón de cosas que no te dejan hacer porque supuestamente estás rompiendo o estás franqueando los derechos de otras personas. Entonces, mientras más derechos se inventan, realmente es más restrictivo para vos, porque te obligan a cumplir con más cosas. Por eso, primero, yo lo que le recomendaría a una persona que realmente esté interesada en defenderse y en defender su libertad sería empezar a conocer exactamente cuáles son tus bases filosóficas, o sea, por qué lo que vos estás creyendo es lo que corresponde creer, es lo que tenés que creer, por qué lo tenés que defender y qué acciones tenés que tomar en consecuencia. Las acciones que son más obvias son las de, por ejemplo, en el caso del dinero, utilizar una alternativa libre no controlada por los mismos que te quieren cada vez sacar más dinero, que son los que quieren tener más control sobre tu dinero. O sea, vos no vayas a utilizar esos servicios si realmente los podés evitar y tenés una alternativa que es mucho mejor. Yo pienso, por ejemplo, en la gente que era o que es Goldback, viste, que dice no, porque cuando estaba el patrón oro era todo mucho más lindo, qué sé yo, ojalá pudiera volver al patrón oro, viste. Y yo digo, primero que tendrías que volver a una época donde a duras penas existía la penicilina, pero suponiendo que vos volvieras, hoy en día ya tenés algo que es mucho mejor que el patrón oro. O sea, tenés una tecnología que es mucho mejor que el oro, que no tiene los defectos que tenía el oro y que tiene todos los beneficios que tiene
justamente el sistema que lo reemplazó, el sistema fiat, de la transportabilidad, de la facilidad de uso, de la comodidad, etc. Pero, o sea, tenés todas las ventajas de uno y todas las ventajas de otro sin prácticamente ninguna de las desventajas. ¿Querías decir algo, Ian? No, hice escena de como en mis años, viste, en mis épocas cuando se utilizaba el oro. Ah, sí. Que aparte el oro fue claramente reemplazado por una tecnología mejor. Papel moneda es tecnológicamente mejor. O sea, no tenés que andar portando el oro, mucho más seguro, es más liviano. Hasta podés tener papeles de mayor denominación, o sea, este papel equivale a 1 tonelada de oro. Después, bueno, arrastra un montón de problemas, ¿no? Pero tecnológicamente como método de pago es superior, por eso fue adoptado el papel moneda en lugar del oro, ¿viste? Lo mismo pasó con las tarjetas y el efectivo, o está pasando con las tarjetas del efectivo, o estas billeteras virtuales y todo este tipo de cosas. Y lo mismo va, si lo logramos, pasar con Bitcoin Cash frente a todos los métodos de pagos legacy, digamos, tradicionales. Entonces, básicamente en este podcast queremos tratar de hablar un poco o que se empiece a ver un poco también a Bitcoin Cash como un arma contra el sistema. O sea, y es un arma que tenés fácil acceso, ¿no? O sea, ya te bajás una billetera, ya la tenés. Te falta la munición. Pero la tenés, digamos. Entonces, ¿por qué decimos que Bitcoin Cash es un arma? Bueno, básicamente Bitcoin Cash, es una tecnología diseñada para permitir transacciones entre pares. O sea, es como el efectivo, ¿no? Yo te lo doy en la mano, vos lo recibís en la mano, sin la posibilidad de censura, y electrónico. O sea, yo puedo mandar de acá a Japón, a la red no me importa quién, ni dónde está, ni en qué momento, ni nada. Simplemente muevo un balance, digamos. Entonces, obviamente esto genera que el Estado se quiera meter en el medio, ¿no? O genera un montón de intereses por el Estado en entrometerse en esto y querer destruir el sistema, que es exactamente lo que hicieron con BTC. Entonces, lo que BCH nos da la posibilidad es, teniendo ya una curva de aprendizaje de todo lo que pasó con BTC y lo que pasó con BCB y lo que pasó con ahora iCash o Bitcoin ABC y todo este tipo de cosas, tenemos ya una curva de aprendizaje que podemos, ¿no? O sea, ya aprendimos de los errores pasados. O sea, ya no nos pueden atacar por los mismos francos, digamos. Aunque lo vayan a seguir intentando, tenemos ciertos antivirus. Eso es algo interesante para tener en cuenta, porque no es lo mismo. O sea, ya, digamos que Bitcoin Cash no es naive, ¿se entiende? Comparado contra BTC, o sea, reciben a los abrazos a BlackRock. ¿Te das cuenta que si BlackRock se metió es que porque ya estás en 4, ¿me entendés? Cuando entró BlackRock es porque ya estás atado. O sea, estás out, ¿me entendés? Claramente es así. O sea, nosotros tenemos otro camino. Hoy en las criptomonedas, si querés, esto inclusive estaría para un podcast separado. Pero para mí hay una competencia en quién es más compliance acá, ¿no? Es una carrera de compliance, sí. Sobre todo entre BTC y ETH. No quiero entrar en profundidad porque no quiero spoilear un episodio futuro. Ya tienen el sí de Leo. Pero básicamente, por un lado tenés todo lo que capta la atención. Están haciendo una carrera de quién... no voy a decir guarangada. Quién está más de la mano con el Estado, ¿se entiende? Pero del lado de SH tenemos la posibilidad de hacer todo lo contrario, ¿no? De quién, sin decir guarangada, quién está más lejos. Quién está más lejos del Estado. Y no solo quién está más lejos, sino que quien, a pesar de no llamar la atención, le está, digamos, rompiendo los cimientos al Estado. Pues básicamente es lo que vos estás haciendo. O sea, cuando le sacás el dinero y encima del dinero le sacás la posibilidad de cobrarte impuestos. Porque cuando yo pago con Bitcoin Cash no hay forma de que en el medio te claven un impuesto, ¿viste? No hay un impuesto automático como existe hoy en día con los pagos digitales. No hay forma. Y no hay forma tampoco de confiscar desde una billetera cuya posesión está solamente en manos del usuario. Exactamente. Básicamente, si vos tenés tus claves privadas, nadie puede retirar de ahí, salvo que conozcan tus claves privadas.
que obviamente no lo pueden hacer en masa esto, ¿no? O sea, es una cosa que masivamente cobrar un impuesto o desaparecerte la guita es imposible. No hay forma de hacer escalar al Estado en términos de cantidad de impuestos, ¿viste? O sea, realmente no funciona así, o sea, no podría pasar. Tendrían que ser todas cuestiones físicas, si querés, ¿viste? No sé, entra una mercancía por la aduana y te agarra la aduana, pero te agarran físicamente. Hoy es todo automático, inclusive están acostumbrados a que sea todo automático, todo fácil para ellos. Esto, digamos que aprovechando que están acostumbrados... Tendrían que laburar en serio, digamos. Claro, van a tener que laburar en serio. No creo que les cope, pero... O sea, por lo menos van a tener que esforzarse para chorear. Claro. ¿Viste? Van a tener que salir a la van a calle. tener que mostrar un poco más los dientes, obviamente. Pero eso te permite... O sea, mientras todos están peleándose por quién es más compliance, Bitcoin Cash, digamos, está trabajando en la comunidad de Bitcoin Cash. No digo Bitcoin Cash como conceptualmente. En romper los cimientos del Estado. O sea, sacarle la moneda, sacarle la posibilidad de impuestos masivos a escala, todo este tipo de cosas. Entonces, obviamente, nos van a ver con malos ojos desde todos lados, pero porque no compartimos el mensaje que es el que tiene actualmente la comunidad de cripto. Vos hoy tenés o los chistes, o las criptofalopas, o los que son quienes más compliance, ¿viste? Quién tiene más bicep compliance, están competiendo en eso. Entonces, obviamente Bitcoin Cash que va por otro lado se lo va a ver mal. Mismo dentro de la comunidad de cripto, si quieres, pensándolo así como bien en general, ¿no? Se lo va a ver con malos ojos. Porque está yendo contra corriente. De hecho, sí, hay una señal que yo ya incluso la interpreto de forma positiva, ¿no? Y si uno va, por ejemplo, no sé, a las comunidades en Twitter, a los foros en internet, a las discusiones en línea, a los debates o lo que sea, realmente, pero yo esto no lo vi en ningún lado, ni siquiera con los que son directamente proyectos que son estafas. No hay una criptomoneda que sea más odiada por promotores de criptomonedas que son compliant con el Estado que Bitcoin Cash. Pero lejos, es con diferencia la criptomoneda más odiada. Y eso para nosotros obviamente tiene que ser algo no necesariamente negativo, sino que es una señal de que estamos jodiendo a alguien. O sea, en el sentido de que estamos realmente detrás de una tecnología que tiene la posibilidad, primero, de ponerle un freno al Estado, segundo, de ponerle un freno a la falopa, básicamente a la falopa que hay hoy en día en el mundo cripto. Porque realmente si la gente interpreta, o sea, nadie de BTC va a decir de Dogecoin, por ejemplo, más que sí, que es una shitcoin, pero se va a quedar ahí en ese comentario. De BCH va a escribir posteos y posteos y posteos donde explica que es una shitcoin creada por un scammer, que la gente que compra eso son todos lavados de cerebro, que es una estafa, que no te metas ahí porque te van a secuestrar y te van a comprar tu alma, y si vos usas eso es porque sos un retrasado mental. Todas estas cosas que han dicho y se leen y uno las encuentra, ¿viste? La gente tiene más simpatía por BitConnect, por el meme este de Matos, que por Bitcoin Cash, básicamente. Sí, o viste, te dicen, no, Bitcoin Cash es centralizada. Fuente, no sé, me la tiraste vos de la galera, ¿viste? O sea, le inventaste en el momento la fuente. Fuente previamente mantecada. Claro. Fue como... pasa un montón. Sí, entonces... sí. Bitcoin Cash, sí, o directamente repiten mentiras, pero mentiras, viste, que con una búsqueda en cualquier buscador de internet te la resuelve, viste, que sale, no sé, cosas como que, por ejemplo, esto que vos decías de Bitcoin Cash centralizada, lo he visto. Que Bitcoin Cash fue creada por Roger Ver, la leí también. Sí. Es nuestro CEO, no sé si estaban enterados. Que Bitcoin Cash, sí, seguro. Que Bitcoin Cash tiene bloques de 32 megabytes. O sea, que sea un límite es una cosa, ahora que los bloques sean todo 32 megabytes está lejos de la realidad. O sea, y ojalá, y esperamos que sean de más de 32 megabytes, pero eso no es algo que hoy en día sea así, ¿viste? O que, por ejemplo, es imposible que Bitcoin escale porque todos los nodos tienen que guardar toda la información todo el tiempo. O sea, eso es literalmente, pero ir en contra de lo que decía Satoshi Nakamoto. O sea, no es ir en contra de... Eso es algo que diría una persona que trabaja en la FIP que no entiende nada, no alguien que supuestamente sabe de cripto, ¿viste? O sea que realmente estás... si estás dentro de la comunidad BCH, ya te encontraste, y sobre todo si estás hace rato, ya te encontraste con
Todas estas trabas que en realidad hasta cierto punto sirven de confirmación de que estamos haciendo algo bien, porque si no nos explica, pero de ninguna manera, por qué están atacados constantemente. Sí, inclusive... Desde cualquier flanco. Sí, totalmente. Entonces, básicamente, lo que Bitcoin Cash te permite, y es una de las razones por la que también es odiado, ¿no? Es la posibilidad de defender tu libertad. Frente a quien sea. Entonces, es una herramienta que tenés que utilizar, porque, a ver, si vos no la utilizás, nadie lo va a hacer por vos. Es como... No utilizarlo es como delegarlo a otro, ¿viste? Es como... como usar una billetera custodial. Entonces... Otra de las razones, por ejemplo, es el hecho de que Bitcoin Cash sigue estando, ¿no? Porque siempre es como... ¿Qué onda esto? ¿Todavía existe? ¿Está shitcoin? ¿Todavía está acá? ¿Cómo puede ser? No se destruyó ya. Claro, ¿viste? Siempre es como a la expectativa de que se caiga. No sé qué se imaginan que puede llegar a pasar, pero están siempre, ¿viste? A la expectativa de que explote todo. Sí. Nunca explota. Entonces están siempre ahí como llorando, ¿viste? En la puerta. Entonces, estas son señales que hay que tomar. Básicamente, tenemos la posibilidad de usar esta herramienta. Y la tenemos que utilizar. O sea, lo que estamos intentando en este podcast es usar la moneda. O sea, estamos incentivando a que la uses, básicamente. Que es lo que encima necesita la propia red para seguir. Cuando en un futuro la red dependa únicamente de transacciones y no de nueva cantidad de Bitcoin Cash, no va a importar el precio, va a importar la utilidad, la cantidad de gente utilizando la red. Entonces, Bitcoin Cash, si quieres, en el fondo, un arma, ¿no? Sí, y hablando de armas... Giro 180 grados del... Hablando de armas, o sea, hay una de las cosas que hablábamos originalmente al inicio del programa cuando empezamos, que es... Esto inicialmente es un debate de ideas. O sea, estamos debatiendo filosóficamente, digamos, en una plataforma de discusión. Puede ser Twitter, puede ser Reddit, puede ser en la vida real, puede ser un café... puede ser en alguna conferencia, donde sea. En definitiva, digamos, son las herramientas a las cuales el ser humano naturalmente prefiere ir. O sea, las personas eligen siempre la solución dentro de lo posible menos costosa, y la solución menos costosa tiende a ser la más pacífica, normalmente. Muchas veces, sin embargo, la solución más costosa no es necesariamente la menos pacífica o la más violenta. Por ejemplo, si vamos al caso de lo que es el uso de la fuerza para el Estado, es extremadamente barato. Como los incentivos del Estado no responden a una operación de mercado natural, básicamente ellos pueden adquirir toda la fuerza para aplicar la que quieran. O sea, pueden comprar fuerza si se quiere y disponer de ella prácticamente de forma que no tengan una oposición directa por parte de la sociedad, o que por lo menos no sea permisible. ¿A qué voy con esto, no? Cuando, por ejemplo, el Estado escribe una ley o publica una ley o se promulga una ley, creo que esa es la palabra correcta, se promulga una ley, en definitiva lo que está diciendo es: esto dentro de mi territorio se tiene que hacer como yo lo digo. Perfecto, está bien. ¿Cómo obligás a la gente que se comporte de esa manera? Bueno, la amenazás con violencia, básicamente. Y vos garantizás que esa amenaza de violencia es efectivamente aplicable. Vos sabés que las leyes que nadie cumple son las leyes que básicamente el Estado no puede garantizar, ¿no? Por ejemplo, el tema de la compra de dólar blue, que supuestamente es algo ilegal y que técnicamente está penado con violencia por parte del Estado, no tenés manera de prohibirlo por la cantidad de personas que lo están utilizando. Entonces, en ese caso, digamos, el Estado no puede ejercer, o forzar esa ley, o aplicarla. En cambio, en otros casos, donde se van buscando como, no sé, perejiles o gente que caiga así porque estaba en el lugar que no tenía que estar, en el momento que no tenía que estar para el Estado, bueno, es mucho más fácil, y sobre todo en crímenes, entre comillas, que suelen ser de naturaleza no violenta o que no tienen víctimas. Es decir, estos famosos crímenes sin víctimas, o victimless crimes, como lo llaman en inglés, delitos sin víctimas. ¿Por qué es tan importante esto? Porque en definitiva, digamos, el día de mañana tranquilamente tener algún tipo de esta tecnología o estar en conocimiento de esta tecnología
puede ya en sí mismo constituir un delito. O sea, realmente, ¿cuál es la garantía que vamos a tener el día de mañana que esto no ocurra? O sea, si conocemos cómo funciona el Estado, o sea, no actúa con una lógica de mercado, no opera, digamos, de acuerdo a las reglas básicas por las cuales nosotros, el resto de las personas, digamos, de las entidades de la sociedad, nos comportamos. ¿Qué incentivos van a tener ellos el día de mañana para mantenerse coherentes dentro de un sistema de pensamiento que sea medianamente razonable? O sea, el día de mañana literalmente podrían decir, bueno, ya está, se termina todo, cualquiera que tenga criptomonedas va en cana o, no sé, algo peor. Bueno, entonces, ahí es donde, para la gente que defiende la libertad, tiene que ser algo dentro de lo posible defenderse no solamente mediante el debate, porque muy probablemente no puedas debatir y ganar con una persona que no tiene nada que perder si vos no obtenés lo que querés. Por ejemplo, si alguna vez hiciste un trámite en algún registro civil o en algún organismo estatal en donde te dijeron que te vayas o que te vuelvas o que no te lo iban a avanzar porque te faltaba una determinada cosita, básicamente la persona del otro lado, digamos, no perdía nada por el hecho de que vos no tengas el servicio que vos estabas pidiendo, que no tengas lo que vos querías, porque básicamente como esa institución, que no es una empresa, es un organismo estatal, no depende de que la gente lo elija voluntariamente, sino que se financia a través de los impuestos, la fuente de ingresos de esa persona no se ve comprometida si a vos te tratan mal. Si a vos vas a una cafetería, por ejemplo, y la persona que te atiende como el orto, directamente no volvés nunca más y simplemente, digamos, ellos se quedan sin clientes, sobre todo si lo hacen de forma masiva. Por eso incluso, digamos, en el caso de los servicios, incluso cuando suelen ser monopolios o, digamos, monopolios bancados por el Estado, o incluso cuando suelen ser muy pocos los competidores, tienden a mejorar con el tiempo. Bueno, básicamente todo esto que vengo a decir es para decir, el día de mañana puede ser posible que vos tengas que utilizar la fuerza para defenderte, para defender algo que hoy en día quizás parece imposible que tengas que defender, pero como por ejemplo el concepto mismo de libertad, el concepto de libre acción humana, el concepto de no violencia, la idea de no intervenir en caso de que, digamos, otra persona no te esté generando un daño material o patrimonial o de otro tipo. Básicamente, comportarse como un ser humano decente. Bueno, cuando haya que defender eso, ¿qué herramientas vas a tener a tu disposición? Básicamente las que vos te hayas provisto mientras tuviste el tiempo de hacerlo. Una de las formas más simples y más prácticas de defenderlo el día de mañana van a ser las armas convencionales, es decir, las armas que hoy en día se relacionan, digamos, con el uso directo de la fuerza, pero que en definitiva son una herramienta que garantiza la última frontera que tienen que cruzar para llegar hacia vos. Si vos no tenés eso, la última frontera es el debate. Y ellos la pueden eludir cuando quieran porque no tienen ninguna obligación ni moral ni ninguna responsabilidad social de respetar absolutamente nada. O sea, ellos pueden hacer lo que quieran. Si son el Estado, ellos son la última ley, el último decisor de todo. No hay nada por encima de ellos. Prácticamente se convirtieron en dioses. Bueno, perfecto. Lo único que les va a garantizar algún freno es que vos tengas la capacidad de decirles ya basta y de removerlo físicamente de tu propiedad. Sí, era como lo que hablábamos ayer, el monopolio legítimo entre 200.000 trillones de comillas de la fuerza, ¿viste? Como siempre te metes la palabra legítimo, porque si no son ellos no es legítimo, ¿viste? Pero también su legitimidad se va moviendo o apunta para donde ellos quieren, ¿viste? La legitimidad. Entonces sí, realmente vos, inclusive en una situación, por ejemplo, como la que hablábamos en el episodio del kit de supervivencia de Bitcoin Cash, ese es el episodio 27, básicamente, además de tener tu kit de supervivencia preparado, deberías tener un arma preparada. Porque no lo sabes. O sea, realmente lo que te va a permitir comerciar probablemente sea Bitcoin Cash. Y lo que te va a dejar prepararte y poderte defender es un arma de fuego. Es una de las cosas que recomendamos. Inclusive nosotros todas las semanas tiramos. Y les proponemos a ustedes que también intenten.
O por lo menos, nada, acérquense un poco, ¿no? Hay como una fusión ahí cultural que es interesante. Entre... que en el fondo también es un poco de pelear contra la misma entidad que tiene dos monopolios, ¿no? Por un lado tenés en Bitcoin Cash el monopolio monetario, y que lucha, si querés. Y con las armas tenés contra el monopolio o sea, de la fuerza, no es que BCH digamos. tiene monopolio. No, claro. digo que pelea contra, creo que se entendió. Pelea contra el monopolio de la moneda, y vos teniendo un arma, de algún punto le pones un freno al monopolio de la violencia física. O sea, obviamente no vas a ganar, ¿no? O sea, probablemente si entran 150 policías a tu casa vas a terminar perdiendo igual. Pero esto es como, viste, el efecto de red. Si hay más gente utilizándolo, hay un cierto freno. Y es importante que esté incrustado en la cultura y que esté metido dentro de... Entonces, acá hay varios puntos. En Argentina hay mucha economía en negro, si se quiere, mucho barrani. Pero con el tema de las armas, ¿conviene realmente hacerlo de forma legal? Porque también acá hay dos distinciones, ¿no? La tenencia y la aportación. Tenencia es tener un arma en tu casa o trasladarla para ir a practicar tirar y todo este tipo de cosas. Y la aportación es llevarla con vos en la calle, supongamos, ¿no? Entonces, la aportación en Argentina supuestamente se puede, no se la dan a nadie. Esto varía según los países, ¿no? Si vivís en Estados Unidos, tenés una ventaja en esto. Sí, si vivís en Nueva York, igual no es lo Claro. mismo que si vivís, no sé, que en Texas, por ejemplo. Pero bueno. Sí, en Texas son un poquito Texas, más. no es Texas. Son un poquito más light con esto. En el caso de Argentina, aportación no se lo dan a nadie. Igual si te agarran haciendo aportación, la pena no es tan... es light. Esto si quieren pueden investigar, ¿no? Por fuera. Es light si no tenés antecedentes. Claro. Hagan su propia... O sea, no estamos recomendando a la gente que salga a aportar. Y digamos, la pena es light si estás portando un arma, claro, que está a tu nombre y para la cual tenés la tenencia y tenés la credencial de legítimo usuario al día. O sea, si hay un montón de condiciones previas, ahí es light. O sea, a lo que vamos con esto es, yo creo que la conclusión que deberían sacar es si en Argentina vale la pena hacerlo de forma legal. Por lo menos esa es la recomendación que yo daría a cualquiera. ¿Por qué? Porque si bien yo tengo la idea de que cualquier restricción con respecto a la utilización o la aportación o la tenencia de armas de fuego fuera de los límites de los que plantea una comunidad, digamos, privada, es ilegítimo porque está bancada por el uso de la violencia ejercida de forma ilegítima por parte del Estado, Argentina no es un país tan, puede ser una mala palabra, choto como otros lugares. Ejemplo, está bien, no somos Estados Unidos, no vas a poder hacer todo lo que pueden hacer las personas de Texas. Ellos ya igualmente tienen otros problemas que resolver ahora, que por suerte nosotros no, pero tampoco somos Reino Unido, tampoco somos Australia. En Reino Unido, si salís con un cuchillo a la calle, lo más probable es que pase varios años preso. O sea que estamos bien. Dentro de todo es como que la balanza no está tan inclinada a su favor y eso es algo que nosotros tenemos que aprovechar, porque digamos, mientras ellos estén ocupados en otras cosas y no le presten atención a eso, nosotros podemos utilizar al menos los medios de los cuales nos permite disponer temporalmente el Estado para actuar de forma que nos permita prepararnos para el día de mañana. ¿Y a qué me refiero con esto? Que básicamente sí, creo que la mayoría de las personas que estamos acá preferimos que el Estado no exista, pero mientras el Estado exista, por lo menos las cosas que se puedan aprovechar, aprovechémosla. O sea, lo que se pueda poner a nuestro favor, usémoslo a nuestro favor. En el futuro no va a ser necesario, pero ahora no es tan ilógico aprovechar esto. Por lo menos esa es mi opinión. Ian puede pensar diferente, aclaro, porque en esto creo que no hay una única postura al respecto. Pero yo digo, lo que se puede hacer mientras se nos permita, hagámoslo. Después, si no se permita, ya será otra discusión. Habrá que ver ese día. Pero por el momento no es tan malo, al menos. Sí, Argentina en la parte de las armas no es... Es Guatemala, pero se podría estar Guatepeor, digamos. Inclusive, no sé si viste, pero a veces hay
hay gente que saca fotos, viste, que hay un montón. Si vas a Twitter hay un montón. Gente que saca fotos del arma con la Trezor, viste, o ese tipo de cosas. Es como, viste, como quieren mezclar. Sí. Que en realidad tiene sentido. Ya es como la independencia de la defensa, digamos. Y la independencia... Sí, la Trezor, para la gente que no lo sepa, es una billetera física que básicamente lo que permite hacer es almacenar las claves privadas de Bitcoin Cash, por ejemplo, de otras criptomonedas, para poder hacer transacciones, y esta es una de las formas más seguras de tener cripto, ¿no? Básicamente eso. Ahora, obviamente hay gente que va a tener como una especie de desapego por las armas, van a preferir que no existan. Yo, honestamente, si pudiera vivir en un mundo en el cual no se hubieran inventado, probablemente diría está bien, pero la realidad es que existen. Ahora, si igual no querés, hay soluciones, y es básicamente, no necesitas usar un arma para joder hoy en día al Estado. Hace 250 años capaz que sí. Hoy en día tenés Bitcoin Cash, que como arma es mucho más efectiva, te permite mantenerte mucho más a cubierto si lo usas bien, y tiene un efecto de red y dispersión mucho mayor, porque vos cada vez que lo utilizás, lo estás utilizando con otra persona y vas a estar generando nuevas redes de incentivos. Esto es importante, ¿no? O sea, si bien, digamos, vos tenés una última frontera física que puede llegar a ser un arma de fuego, en definitiva vos, si no estás del todo conforme con eso, podés igualmente usar BCH y va a ser bastante. O sea, mientras más lo utilices, mejor va a ser. Sobre todo mientras más personas lo estén utilizando, más difícil va a ser frenarlo el día de mañana. Y en definitiva, digamos, el monopolio de la fuerza también en parte se sostiene gracias a que tiene un monopolio artificial del dinero. Si se puede eliminar eso, después eliminar el monopolio de la fuerza va a ser algo mucho más simple, mucho más sencillo que hacerlo al revés, quizás. Sí, a ver, hay que pensar que uno financia al otro, ¿no? Exactamente. Bueno, y en algún punto... O sea, puede ser una acción tranquilamente como en conjunto, sí, desde los dos flancos. Esa es la idea. Totalmente. Porque en el fondo, en realidad, cuando el Estado quiere... Esto es como lo mismo con la moneda, ¿viste? Cuando no te permiten... Cuando te regulan esto, en realidad es porque quieren que como que no hagas algo, ¿no? Para eso está hecho. Es como cuando... Es lo contrario a cuando incentivan algo. Básicamente lo que está queriendo hacer el Estado es que estés indefenso, que dependas de ellos. Es como cuando te quieren atomizar socialmente, ¿viste? En realidad lo que quieren es, nada, atomizarte para bajar la frontera y que la cosa quede entre vos y ellos, entre vos y el Estado. Eso es lo que quieren generar. Bueno, con las armas y con la moneda es exactamente igual. El mecanismo es hacerte usar su moneda para que, nada, estés expuesto a ellos, o sacarte las armas para que dependas de la seguridad de ellos, ¿viste? Seguridad porque ponele. Pero en el fondo lo que se quiere lograr es eso, es dejarte indefenso y dependiente. Es así como funciona esto. Así que bueno, chicos, esperemos que les haya gustado este nuevo episodio. Tocamos un tema distinto, creo que es la primera vez que salimos un cachito de Bitcoin Cash. Y esperemos que les haya gustado. Nos vemos el viernes que viene. Saben que nos pueden encontrar en Spotify, Anchor, Google Podcast, en Twitter, en YouTube y en Telegram. Y bueno, denle un like, suscríbanse por favor. Y bueno, hasta luego. Sí, déjennos sus comentarios si les gustó el tema, si les parece bien que hayamos ido como un poco por uno de los afluentes, si se quiere, a toda esta ideología que es el dinero libre y justamente su libertad, su protección y su defensa, así como también su promoción. Obviamente nos ayudaría bastante que nos dejen su opinión, y obviamente también que lo compartan con otras personas si consideran que algo de lo que dijimos hoy en día es valioso, o algo de lo que hayamos dicho en algún momento sirvió de alguna manera. Así que bueno, chicos, nos vemos el viernes que viene. Hasta luego. Hasta pronto.